Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso Las Bolcheviques. Yo soy Óscar de Pablo. Este curso nos llega gracias a la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg. Como siempre, quiero empezar por anunciarles algunas actividades que va a haber en este canal durante la siguiente semana. Mañana, miércoles, a las 7 de la tarde de México y a las 9 de Chile, tenemos la charla ¿Qué está sucediendo en Chile? Con Esteban Silva Cuadra. Conduce Héctor Díaz. Luego, el jueves 5 de mayo, a las 7 de la noche, hora de México, y 9 de la noche, hora de Brasil, ¿Cómo están las cosas en Brasil? Con Miguel Roberto y Gustavo de Oliveira, que son militantes del PT y comunicadores sociales del STV Brasil. Conduce también Héctor Díaz. El mismo jueves, pero a las 9 de la noche de México, Julián Macías estará platicando con nosotros sobre espionaje, bulos y fake news. Jueves 5 de mayo a las 9 de la noche. Y finalmente, el sábado 7 de mayo, a las 10 de la noche, hora de México, 9 de la noche, hora de Guatemala, tendremos la continuación de la charla ¿Qué está pasando en Guatemala? Con Mauro Bay Conón, que es fundador y coordinador nacional de Codeca. Conduce también Héctor Díaz. También les queremos platicar que la semana del 11 al 15 de mayo tendremos una feria en Ciudad Nezahualcóyotl. Volvemos a Ciudad Neza a tener una feria de libros con muchas actividades de las que les ruego estén pendientes porque van a ver que van a ser muy padres y muy relevantes, sobre todo si ustedes viven en Ciudad Neza o cerca. También, como siempre, les quiero recordar que este curso se puede escuchar desde la primera sesión hasta la actual en formato podcast y en todas las redes sociales de la Brigada para Leer en Libertad. Quedan colgadas las sesiones conforme las vamos diciendo. Bien, en la sesión de hoy quiero hablarles de una bolchevique llamada Cecilia Samuilovna Bobrovskaya. Ella quizá no es tan famosa porque no ocupó nunca posiciones de dirección en el partido bolchevique, pero es particularmente conocida porque escribió unas memorias muy detalladas sobre toda su juventud como militante de base, digamos, del partido bolchevique, lo cual es una fuente primaria importantísima para conocer cómo era la vida de los y las militantes bolcheviques durante los primeros años del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial. Luego Cecilia Bobrovskaya siguió teniendo una vida como importante, como cuadro comunista después de la Revolución Rusa, que ya no contó en sus memorias. Pero sí, estas memorias tan amenas y tan detalladas la convierten en una de las bolcheviques cuya historia me gustaría contar para completar esta imagen. Como siempre, quiero empezar hablando sobre el contexto del lugar preciso del imperio donde nació esta mujer. En el siglo XVIII, en 1772, Prusia, el imperio Habsburgo y el imperio ruso se pusieron de acuerdo para arrancarle partes de su territorio a lo que entonces era la mancomunidad polaco-lituana, en lo que se conoce como la primera partición de Polonia. En ese punto, el imperio ruso se quedó solo con una franja relativamente estrecha al oriente de la mancomunidad, en lo que hoy es el noreste de Bielorrusia. Con ello, quedó por primera vez dentro del imperio ruso un territorio con una considerable población judía, porque ahí se había establecido esta población desde la Edad Media.
En esta franja de tierra, unos 400 kilómetros al este de Moscú y 500 al oeste de Riga, subiendo la cuenca del río Daugava, había un antiguo baluarte fronterizo llamado Delitzsch, en torno al cual había crecido una población con un fuerte componente judío. Ahí, un siglo después de la primera partición de Polonia, o sea, ya a finales del siglo XIX, vivía un estudioso contador llamado Samoilo Seligson, que trabajaba en una empresa maderera y dedicaba sus tiempos libres a estudiar el Talmud. Siendo joven, el pobre Seligson había tenido una hija con problemas mentales y después había enviudado. Entonces buscó una nueva mujer que cuidara de él y de su hija y encontró una muy joven, muy humilde y muy práctica que no sabía leer y cuyo nombre no dejó registro en la historia. Fue esta pareja la que el 19 de septiembre de 1873 engendró a una niña llamada Cecilia Samoilovna. Poco después, los Seligson tuvieron otra hija llamada Rosa y un hijo llamado Lázar. Aunque la familia no tenía dinero para pagar preceptores particulares, Cecilia adquirió de su padre el amor por los libros y aprendió a leer por sí sola. Como otras jóvenes de su tiempo, cuando tenía 20 años, leyó la novela de Chernyshevsky, ¿Qué hacer?, e, influenciada por ella, decidió dejar la casa paterna. Así, en el invierno de 1894, cuando acababa de cumplir los 21 años, decidió trasladarse por su cuenta a Varsovia, la capital de Polonia, que en la última partición de Polonia había quedado también dentro del Imperio Ruso. Para entonces, el último bastión de la Polonia independiente había caído en poder de Rusia y su capital, Varsovia, con sus 700,000 habitantes, se había convertido en una de las ciudades más importantes del Imperio Ruso. Ahí, la joven Cecilia se empleó como obrera en un pequeño taller textil. Deseosa de ilustrar al pueblo, como la protagonista de Chernyshevsky, intentó enseñar a leer a sus compañeras de trabajo, pero eso las distraía de su labor y pronto la dueña del taller decidió despedirla. Entonces tuvo que ganarse la vida en una serie de empleos precarios mientras tomaba cursos de ciencias, literatura y economía entre los judíos rusoparlantes de Varsovia. Pronto se integró a un círculo de estudios para obreros donde leyó obras como La concepción monista de la historia de Plejánov, que le infundieron una visión marxista del mundo. También ayudó a organizar un comedor popular en torno al cual se reunían los jóvenes de mentalidad revolucionaria. Al poco tiempo, ella misma organizó círculos de estudio entre las costureras y los sastres. En esa época, su hermana Rosa llegó a vivir también con ella a Varsovia y se integró al movimiento. Así pasaron 2 años. Aunque Cecilia deseaba hacer propaganda entre los obreros fabriles, siendo judía, las leyes raciales del imperio le prohibían vivir fuera del palio, o zona de asentamiento, donde la mayor parte de los trabajadores eran artesanos. Como en la zona de asentamiento no había universidades que aceptaran mujeres, Cecilia decidió partir al extranjero para estudiar. Para ello, logró que una dama rica y progresista de Varsovia, Eugenia Tuchinskaya, le ofreciera pagarle sus estudios. Entonces volvió a su ciudad natal para tramitar un pasaporte y cuando lo consiguió a principios de 1897, finalmente partió hacia Viena. Estudiando un curso de obstetricia en la capital austrohúngara, Cecilia conoció a otra estudiante rusa llamada Vera Axelrod. Al llegar al verano, esta la invitó a pasar las vacaciones en Zúrich, donde vivía su padre, que no era otro que el veterano líder marxista Pavel Axelrod, uno de los compañeros más distinguidos de Plejánov. Así, Cecilia no solo conoció al viejo Axelrod, sino también a otras figuras notables del socialismo de entonces que vivían cerca, como Vera Zasulich, o habían ido a Zúrich a visitar a Axelrod, como el mismísimo Georgi Plejánov y los alemanes Karl Kautsky y August Bebel y Edward Bernstein, que todo el mundo consideraba los herederos de Marx y Engels. Tras completar en la Universidad de Viena su curso de obstetricia, en el verano de 1899, Cecilia volvió al Imperio Ruso y se estableció en la ciudad de Kharkov. Ubicada en el noreste de Ucrania, esta ya era una ciudad considerable con unos 170,000 habitantes, su estación de tren, su fábrica de locomotoras, su instituto politécnico y su biblioteca pública. Ahí, junto con su hermano Lázar, Cecilia se integró al Comité Socialdemócrata local, organizando círculos de estudio marxistas para los ferrocarrileros, mientras se ganaba la vida trabajando en la biblioteca.
También ayudó a distribuir el periódico marxista regional Yuzhny Rabochi, o El Obrero del Sur, que publicaba Isaac Lalayans en la cercana Yekaterinoslav. A principios de 1900, un marxista muy prominente llamado Yuli Martov, que vivía en la cercana Poltava, visitó Kharkov y ayudó a afinar las concepciones marxistas de Cecilia y sus camaradas. En particular, Martov les ayudó a rechazar la idea, entonces en boga, de que el trabajo sindical apolítico bastaría por sí mismo para generar una conciencia socialista entre los obreros, argumentando que había que complementar este trabajo con una propaganda específicamente política y revolucionaria. Ese 1 de mayo de 1900, el Grupo Socialdemócrata de Kharkov, al que pertenecía Cecilia, organizó un paro general de los ferrocarrileros de la ciudad y una manifestación. Aunque los cosacos dispersaron la manifestación, esta logró causar un gran impacto en el público y los organizadores escaparon ilesos. Sin embargo, su mismo éxito atrajo la atención de la policía, que empezó a vigilarlos. Finalmente, en el otoño de 1900, cayó sobre el Comité Socialdemócrata de Kharkov la policía y arrestó a varios de sus miembros, incluyendo a Cecilia, que fue detenida en su domicilio. Entonces fue enviada a la prisión de Kharkov. Ahí, aunque el resto de los miembros del comité fueron liberados a las pocas semanas, ella se quedó por 10 meses sin acusación legal. Fue en ese lapso cuando Lenin y Martov fundaron en Múnich la revista Iskra, o La Chispa. Hallándose presa en la cárcel de Kharkov sin acusación legal, a finales de 1901, Cecilia se enteró de que la retenían ahí, contando con que se quebrara y confesara datos que condujeran a nuevos arrestos. Por ser mujer, ¿no? Las autoridades consideraban que esto la hacía más vulnerable que el resto de los camaradas. En respuesta, ella se declaró en huelga de hambre y a los 3 días consiguió que la dejaran en libertad, aunque tuvo que trasladarse a su pueblo natal para esperar ahí juicio bajo vigilancia. Al cabo de 3 meses, ya en la primavera de 1902, enfermó, pues la prisión y la huelga de hambre habían quebrantado su salud, y obtuvo permiso para salir de Belish para tratarse. Ese viaje le permitió evadir a sus vigilantes y trasladarse a Daugavpils, unos 300 kilómetros río abajo. Allí consiguió un pasaporte falso y a principios de verano abandonó el Imperio ruso y se dirigió otra vez a Zúrich, en Suiza. Ahí seguía viviendo el viejo Axelrod con su esposa, y Cecilia se alojó en su casa, sumándose a la organización local que desde Zúrich ayudaba a producir la revista Iskra. Al mismo tiempo, llegaron a Zúrich 11 militantes que se habían fugado de la prisión de Kiev, entre ellos Maxim Litmitov, Martin Liadov, Nikolai Bauman, Osip Piatinsky y un veterinario de 29 años llamado Vladimir Semyonovich Bobrovsky, con quien Cecilia simpatizó especialmente. Cecilia solo había pasado un par de meses en Zúrich cuando en agosto se ofreció a volver a Rusia para traer consigo ejemplares de Iskra. Entró al imperio asumiendo la identidad de una actriz austriaca. Pasaría el siguiente año estableciendo contactos en Petersburgo, Tver, Moscú, donde por cierto se alojó en el apartamento de la joven estudiante Bárbara Yakovleva, Kostromá y finalmente Yaroslavl. Ahí notó que la policía la seguía y decidió volver a Petersburgo para contactar al partido y recibir instrucciones y una nueva identidad. Sin embargo, los agentes la siguieron en el tren y la arrestaron en cuanto llegó a la capital en marzo de 1903. Después de pasar 3 semanas detenida en la estación de policía, fue enviada a la cárcel de depósito de Petersburgo. Ahí coincidió con varios militantes, incluyendo Praskovia Kudely, de quien ya hablé en una de las primeras sesiones. Con ellas, a principios de mayo, inició una nueva huelga de hambre que duraría 5 días para conseguir mejores condiciones de encierro. Pronto, la huelga de hambre dio lugar a un motín carcelario. Al cabo de 5 meses de prisión, se le permitió a Cecilia esperar su sentencia en libertad condicional. Como se le prohibió residir en las ciudades importantes, decidió trasladarse a Tver, junto con Praskovia Kudely. En Tver, que se encuentra a medio camino entre Moscú y Petersburgo, obtuvo un trabajo temporal como secretaria del Smetsvo, o sea, del municipio, con el que se ganó la vida mientras militaba entre los obreros textiles de la ciudad, evadiendo la vigilancia policíaca. A finales de 1903 pudo obtener un pasaporte falso y salió clandestinamente al extranjero. Entonces volvió a Suiza y se dirigió ahora a Ginebra,
donde se habían concentrado todos los redactores de la revista Iskra. Ahí conoció los detalles de la decisión que ese verano había separado al Partido Socialdemócrata en dos facciones, los bolcheviques de Lenin y los mencheviques de Martov. Martov, Axelrod y al poco tiempo Plejanov, que habían sido importantes influencias en la vida de Cecilia, encabezaban la facción menchevique y trataron de convencerla de sumarse a ella. Pero ella dudó. En Ginebra se encontraban los jóvenes militantes que había conocido en Zúrich 2 años antes, entre ellos Litvinov, Piatinsky y Bauman, y también su más íntimo amigo, Vladimir Bobrovsky, quienes argumentaron a favor de la causa bolchevique y lograron convencerla. En el proceso, Cecilia formalizó su relación con Bobrovsky y se casó con él. A partir de entonces, usaría el apellido Bobrovskaya. Poco después, el propio Lenin y su esposa Krupskaya volvieron a vivir en Ginebra y Bobrovskaya pudo tratarlos de cerca. Ellos acabaron de convencerla de la justeza de su posición. A principios del año siguiente, 1904, Vladimir Bobrovsky volvió a Rusia para reintegrarse al trabajo clandestino. Cecilia, en cambio, se trasladó a Berlín, donde vivían ya Martin Liadov y Piatinsky, pues su salud no estaba suficientemente repuesta para enfrentar un nuevo periodo de clandestinidad. En Berlín, Cecilia pudo estudiar de cerca el trabajo del prestigioso Partido Socialdemócrata Alemán, oyó hablar a Bebel en la manifestación del 1 de mayo y conoció, entre otros, a Clara Zetkin, que dirigía el departamento femenino del partido y su famosa revista Igualdad. Una vez repuesta, ese verano Cecilia volvió a entrar a Rusia, usando el pasaporte de una estudiante socialista alemana, y se dirigió a Tiflis, que es la capital de Georgia, donde se reencontró con su esposo. Ahí los dos militaron al lado de bolcheviques como el joven Liev Kamenev y su esposa Olga, Mikhail Tsakaya, Sacha Zuluskavsky y Yosif Dugashvili, que entonces era conocido con el seudónimo Kova. A las pocas semanas, para evadir la policía, Bobrovsky se trasladó al puerto petrolero de Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, a donde Cecilia lo alcanzó en otoño. La capital de Azerbaiyán, pero que aún formaba parte del imperio zarista. Esta antigua ciudad, Bakú, ubicada en el extremo oriente del Cáucaso, en una pequeña península que penetra en el mar Caspio, reunía para entonces más de 100,000 habitantes, pues se había convertido en el principal puerto petrolero del imperio ruso y quizá del mundo. Su gigantesco cordón industrial era conocido como Chernigorod o la Ciudad Negra. Ahí Cecilia adoptó el seudónimo Olga Petrova, que usaría durante los siguientes años. Ese noviembre, ella, su esposo Vladimir y Dugashvili ayudaron a dirigir la gran huelga petrolera de Bakú, que duró un mes y fue la primera en conseguir una ley laboral local, que los obreros llamaron orgullosamente la Constitución del Crudo. En cierto modo, la huelga general de diciembre de 1904 en Bakú fue el antecedente inmediato de la revolución que se extendió a todo el imperio en enero de 1905. Ese año, Bakú fue el escenario de violentos choques entre los obreros y el ejército, y Bobrovskaya se ocupó de acopiar armas para los destacamentos obreros de la Ciudad Negra, y a partir de marzo se hizo cargo de la secretaría del comité local del partido. En ese periodo, las autoridades zaristas manipulaban las divisiones étnicas de la población local, asusando a los tártaros, que eran el sector más pobre, contra los armenios, relativamente acomodados y cultos. Ese verano, Cecilia, enferma por el exceso de trabajo, se trasladó a Moscú y se instaló en casa de su suegra, que también simpatizaba con la causa, mientras su esposo Vladimir se quedaba en Bakú. Al poco tiempo de su llegada a Moscú, Cecilia asistió a una conferencia regional del partido en los bosques cercanos, pero al llegar a la estación fue arrestada junto con otros 14 camaradas que se dirigían ahí. Entonces fue enviada a la prisión moscovita de Butrika. Ahí se enteró de que su esposo también había sido detenido en Bakú. Mientras tanto, el ascenso revolucionario de 1905 seguía su curso. A mediados de octubre, una huelga general de todo el imperio consiguió que tuvo lugar, paralizó a todo el imperio y produjo la organización de varios consejos obreros o soviets en las principales ciudades del imperio. El 18 de octubre, el zar tuvo que ceder. Prometió un régimen parlamentario y decretó la amnistía para los presos políticos.
Así pues, ese día Bobrovskaya se vio libre y pudo reintegrarse a la actividad del partido en Moscú, que dirigían entonces Martin Liadov y Rosalía Semliachka, a quien ya he mencionado otras veces y de la que volveré a hablar más específicamente. Sin embargo, no todas las noticias de ese día fueron felices. Nikolai Bauman, otro conocido suyo que también había sido liberado poco antes y se había presentado ante la prisión para supervisar la liberación de los presos que quedaban, fue linchado por los reaccionarios, por las centurias negras, a la salida de la cárcel. Así pues, entre las primeras labores de Bobrovskaya, Liadov y Semliachka estuvo la de organizar una manifestación lúgubre para Bauman en el cementerio de Vagarnovsky. Mientras tanto, su esposo Vladimir, que había sido condenado a la deportación en el Ártico, en este punto las autoridades zaristas ya no deportaban a los presos a Siberia porque estaba demasiado lejos y habían perdido el control sobre su propio territorio, así que los deportaban al norte. Consiguió huir precisamente porque el convoy de los deportados, al pasar por Rostov, fue liberado por una manifestación obrera. Así que también Vladimir se dirigió a Moscú, donde se reunió con Cecilia. Ahí los esposos participaron en el levantamiento obrero de diciembre de 1905. Ella, en particular, se ocupó de organizarlo en el distrito de Leftorov, donde colaboró con su hermana Rosa y con el obrero bolchevique Iván Smirnov. Al final del levantamiento moscovita de diciembre, que fue derrotado, y la represión que se desató entonces, Cecilia tuvo que dejar el distrito de Leftorov y pasó al de Samunskrevsky, donde vivió clandestinamente. En marzo de 1906 cayó enferma de gripe y mientras se recuperaba, por cierto, recibió una visita personal de Lenin que pasaba por Moscú. En abril de 1906, una vez recuperada, por instrucciones del partido, Bobrovskaya se trasladó a su ciudad natal para regularizar su documentación, aprovechando el supuesto régimen de libertad que se había establecido entonces. Sin embargo, al llegar a su ciudad natal, Belish fue detenida. Aunque solo estuvo bajo custodia unas horas, esto la convenció de que era preferible seguir viviendo con papeles falsos. Entonces se trasladó a Kostromá, unos 200 kilómetros al noreste de Moscú, donde sirvió como secretaria del comité local del partido hasta el final de año, cuando regresó a Moscú a servir como secretaria, esta vez del buró regional del partido. En febrero de 1907, se trasladó con su esposo al centro textil de Ivanovo-Voznesensk, cerca de Moscú. Ahí militó con bolcheviques como Olga Varenstova, de quien también ya hablé, Andrei Buvnov y Mikhail Frunze. Ese 1 de mayo de 1907 ayudó a organizar una manifestación en los bosques cercanos a la ciudad que su esposo Bobrovsky presidió. La manifestación fue atacada por los cosacos y tanto Vladimir como Cecilia fueron gravemente heridos por sus látigos, hasta el punto de que los cosacos los dieron por muertos. Sin embargo, ambos sobrevivieron y pudieron llegar a un hospital. Poco después, la policía allanó una reunión en la sede sindical de la ciudad y Bobrovskaya solo se salvó del arresto fingiéndose empleada de limpieza. En junio, participó en la preparación de una huelga general que al final tuvo que cancelarse. Había empezado el reflujo del movimiento de masas. Por esas mismas fechas, el gobierno del ministro Stolypin disolvió la Segunda Duma y recrudeció abiertamente la represión, de manera que todos los partidos revolucionarios y organizaciones obreras tuvieron que volver a la más rigurosa clandestinidad. En esos días, Bobrovskaya tuvo que viajar a Nizhny Novgorod a comparecer en una audiencia a favor de su hermano Lazar, que había sido arrestado por pronunciar un discurso bolchevique durante la campaña electoral para la Segunda Duma. En agosto de 1907, Bobrovskaya volvió a Moscú a participar en una conferencia regional del partido. Esa reunión decidió integrarla al Comité Regional Moscovita, conocido como el Okurska, del que también formaban parte Concordia Samoilova y su compañero Arkady, de quienes ya hablaré más adelante. Este comité se encargó de publicar el periódico clandestino Borivá, o La Lucha. En esa época, Bobrovskaya coincidió con militantes como su viejo amigo Piatinsky, como Georgi Sokolnikov, Víctor Nogin, Yemelyan Yaroslavsky y el matrimonio Smidovich. Ese noviembre, el Okurska, o sea, el Comité Regional Moscovita, envió a Bobrovskaya a Helsinki
para participar en la cuarta conferencia, o la tercera de toda Rusia, del Partido Socialdemócrata, donde coincidió con Lenin, con Liadov y con otros cuadros destacados. De vuelta en Moscú, en junio de 1908, participó en una conferencia regional del partido celebrada también en los bosques de la ciudad, en las afueras. E igual que había ocurrido 3 años antes en el mismo lugar, la conferencia fue descubierta por la policía y en esta ocasión fue atacada por los cosacos. Aunque Bobrovskaya pudo escapar y llegar a salvo a Moscú, ahí fue arrestada junto con otros 7 militantes. Esta vez fue enviada a la prisión moscovita de Sushenskov, donde pasaría 3 meses. Después de participar en un nuevo motín carcelario, fue transferida a la cárcel de Pershinska. Entonces fue condenada a 2 años de deportación administrativa sin juicio en Veliki Ustug, una aldea de la provincia de Vologda, al noreste de Moscú. Ahí la alcanzó su esposo, que le ayudó a reponer su deteriorada salud. Una vez cumplida su sentencia de residencia forzosa en Veliki Ustug, en el otoño de 1910, los esposos Bobrovsky pudieron volver a Moscú. Para entonces, la organización partidista clandestina de la ciudad había colapsado bajo los golpes de la represión y los dos tuvieron que empezar a establecer contactos desde cero. En 1911, Bobrovskaya se enroló en la Universidad Shanskavsky, mientras trataba de establecer contacto entre los militantes que iban regresando de la deportación. La revolución de 1905 había, entre otras conquistas, había logrado que las universidades abrieran las puertas a las mujeres. Por eso fue que Bobrovskaya pudo inscribirse en la universidad. Ese diciembre, su hermano Lázar llegó del extranjero, pero delatado por el agente infiltrado Roman Malinovsky, fue detenido. Para junio de 1913, los mencheviques de Moscú pudieron fundar un periódico legal local, al que titularon Nash Put, o Nuestra Ruta, y Bobrovskaya se integró a su redacción como responsable de la correspondencia obrera. En febrero de 1914, el Nash Put fue clausurado, pero en su lugar apareció el Rabochi Trud, o Trabajo Obrero. En ese punto, el infiltrado Malinovsky aún no era descubierto y en su calidad de diputado bolchevique dirigía el trabajo del partido en Moscú. 3 meses después, con la entrada de Rusia en la Guerra Mundial en agosto de 1914, todos los periódicos bolcheviques fueron clausurados, entre ellos el Rabochi Trud de Moscú. Además, Vladimir Bobrovsky fue enviado al frente en calidad de veterinario militar, o sea, a atender los caballos del ejército. En 1915, Bobrovsky fue asignado a la ciudad de Serpukhov, unos 100 kilómetros al sur de Moscú, donde Cecilia fue a reunirse con él. Ahí los dos hallaron los sucesos revolucionarios de 1917. Tras la caída del zarismo en marzo, ambos se integraron al comité local del partido en Serpukhov, así como al presidium del Soviet de la ciudad. Ahí recibió Cecilia las noticias del triunfo de la Revolución de Octubre en Petersburgo, en la que participó su hermano Lazar. En ese punto, Bobrovskaya tenía 44 años y 23 de actividad revolucionaria. Una vez que los bolcheviques pudieron tomar Moscú, al cabo de una ardua lucha, Cecilia y Vladimir Bobrovsky pudieron volver a establecerse en esa ciudad. Él, siendo veterinario, fue puesto a cargo de los mataderos municipales, que se habían puesto bajo control obrero, mientras ella trabajaba para el comité local del partido. En marzo de 1918, cuando el gobierno soviético en pleno se trasladó de Petersburgo a Moscú, ella fue elegida secretaria regional del partido y se integró al Consejo Regional del Control Obrero, puesto en el que colaboró estrechamente con Inés Armand, otra bolchevique de la que voy a hablar en otra sesión posterior. Durante los años de la Guerra Civil, que empezó entonces, Cecilia pasó a encabezar el Departamento de Asuntos Militares del Comité Distrital Moscovita del partido. En mayo de 1920, Bobrovskaya pasó a trabajar para el 9º Buró de la Organización del Comité Central del Partido, integrado entre otros, por Nikolai Krestinsky, Evgeny Preobrazhensky, Alexei Rykov, Leonid Serebyakov y su viejo conocido de Tiflis, Kova, que para entonces se había hecho famoso bajo el seudónimo Stalin. En marzo de 1921, Cecilia Bobrovskaya dejó su puesto al servicio del Orgburó y, como otras viejas bolcheviques, pasó a trabajar para la Comisión de Historia del partido, que dirigía Liev Kamenev. Al año siguiente, se integró a la Sociedad de Viejos Bolcheviques, que dirigía su amigo Mikhail Olminsky.
y en enero de 1924 pasó a trabajar en el recién fundado Instituto Lenin, que dirigía Yemelyan Yaroslavsky. El 30 de marzo de ese año, 3 meses después de la muerte de Lenin, su esposo, Vladimir Bobrovsky, falleció en Moscú con apenas 51 años. Es muy notable la cantidad de cuadros bolcheviques que murieron antes de haber llegado a los 60 años, en esos años que siguieron a la revolución, en parte por el exceso de trabajo, por la mala alimentación y por las enfermedades que sacudieron a todo el antiguo imperio, pero de que los cuadros gobernantes no se excluyeron, a diferencia de otras clases dominantes del resto del mundo. En el periodo que siguió, o sea, a mediados de los años 20, una lucha interna dividió al Partido Comunista Rusa y muchos de los viejos colaboradores de Bobrovskaya se unieron a la oposición de izquierda o a la oposición unificada, pero no hay registro de que ella participara en la lucha. En cualquier caso, para finales de 1927 y principios de 1928, la mayoría de los opositores había capitulado y el resto habían sido expulsados y deportados a regiones periféricas. En 1928, Bobrovskaya pasó a trabajar como corresponsal política del Comité Ejecutivo Internacional de la Comintern, cuyo líder era entonces Dmitry Manuilsky. En esa época, le tocó defender la política izquierdista del llamado Tercer Periodo, que equiparaba a los socialdemócratas con los fascistas en los países capitalistas. Ahí volvió a colaborar con su antiguo camarada Osip Piatinsky, que también sería famoso como escritor de memorias. Mientras tanto, su hermano Lazar trabajó para el comité regional del partido en Nizhny Novgorod. Fue en esa época cuando Cecilia redactó el volumen de memorias 20 años de clandestinidad en Rusia, Memorias de una bolchevique de base, que se publicaría en 1934 y la harían célebre. Ese texto cubre con detalle los años desde el inicio de su militancia, en 1894, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial 20 años después. Fue en su puesto en la Comintern donde la hallaron las grandes purgas de los años de 1936 a 39, en las que perecieron antiguos colaboradores suyos del Comité de Moscú, como Iván Smirnov y Bárbara Yakovleva, y de la Internacional como Piatinsky. No hay registro de lo que ocurrió con su hermano Lazar, por lo que es probable que sufriera la misma suerte. De los miembros del noveno Orgburó, para el que trabajó Cecilia en 1920, solo sobrevivió uno, Stalin. Sin embargo, hasta donde sé, Bobrovskaya no fue arrestada, aunque tampoco ocupó ningún puesto importante. Solo en 1940, ya pasado el peor momento de las purgas, volvió a trabajar en el Instituto Marx-Lenin. Cecilia Samoilovna Bobrovskaya sobrevivió a la guerra y llegó a ver la muerte de Stalin y la revelación oficial de sus peores excesos en 1957. Murió en Moscú el 6 de julio de 1960 a los 87 años. Fue enterrada en el cementerio moscovita de Novodevichy. Y bueno, con eso termino esta parte. Me gustaría leer sus comentarios y preguntas. Pregunta, ¿cuándo la biografía de Eugenia Bosch? ¿Puedes ponerla en el próximo capítulo? No, voy en orden de nacimiento. Es muy importante Eugenia Bosch. Para mí fue la primera mujer presidente de un país y precisamente de Ucrania, de la Ucrania soviética. Tiene mucha importancia para mí, pero voy en orden y Eugenia Bosch nació en 1879. Cecilia Bobrovskaya nació en 1873. De aquí a entonces hay algunas bolcheviques muy importantes, como Elena Stasova, Inés Armand, de las que no puedo dejar de hablar. Entonces, sí voy a hablar de Eugenia Bosch, pero más adelante. Saludos desde San Juan de los Lagos, Jalisco, y familia García Olivares, dice JC García. Saludos desde Monterrey, dice Dani Salazar. Saludos desde Durango, dice Martín Jarru. Saludos desde Cauca, Colombia, dice Cato Morales. ¿Existe el trotskismo en México? ¿Hay partidos? Pregunta Enrique Mendívil. Sí, bueno, no sé si pueden llamarse partidos porque son grupos muy pequeños, pero hay varios grupos que reivindican el trotskismo en México. Varias tendencias históricamente y ahora hay varias tendencias que operan en México. Puedes encontrarlas en redes sociales fácilmente.
Saludos desde Pachuca, dice Javier Madrigal. Saludos desde Coyoacán, Ciudad de México, dice Alejandro Heredia Barbero. Saludos desde Piedras Negras, Coahuila, dice Ernesto Zambrano. Gracias por la ilustración. Saludos desde Querétaro, dice Jovita Escobedo. Se aprecian tus comentarios, al menos nos documentas, dice José de Jesús Muñoz Zavala. Gracias. Marcos Pérez dice, pregunta, ¿no has hablado de María Spiridovna, una famosa socialista revolucionaria de izquierda en Rusia? No, de ella sí no he hablado, de ella sí no voy a hablar porque este curso, bastantes bolchevicas tengo con que lidiar y ella fue, como bien señalas, una socialista revolucionaria de izquierda. Fue muy importante para la Revolución Rusa, pero no fue del partido bolchevique. Creo que voy a hacer... Me imagino que voy a tener que hacer una sesión sobre mujeres que participaron en la Revolución Rusa desde distintas organizaciones, desde distintos ángulos, como Vera Zasulich, que fue una de las fundadoras del marxismo ruso, pero no fue bolchevique, Spiridovna, que fue, como dices, socialista revolucionaria, la propia Rosa Luxemburg, que militaba en el partido socialdemócrata de Polonia y Lituania, por lo tanto no era el partido bolchevique, pero que era pues una mujer revolucionaria importantísima contra el imperio ruso, del imperio ruso y contra el imperio ruso. Saludos desde Oaxaca, dice Edgardo Chávez García. Saludos desde Coatzacoalcos, dice Agustín Pereira. Saludos desde Tijuana, dice Marino Pulido. Bueno, les recuerdo, antes de que nos vayamos, les recuerdo una vez más algunas de las actividades que vamos a tener la próxima semana. Mañana miércoles tenemos qué está sucediendo en Chile con Esteban Silva Cuadra, presenta Héctor Díaz, el jueves 5 de mayo a las 7 de la noche de hora de México y 9 horas a las 9 de Brasil. ¿Cómo están las cosas en Brasil? Con Miguel Roberto y Gustavo de Oliveira, que son militantes del PT y comunicadores sociales de STV Brasil. Conduce también Héctor Díaz. El jueves, pero a las 9 de la noche de México, Julián Macías estará hablando de espionaje, bulos y fake news. Jueves 5 de mayo a las 9 de la noche. Y el sábado 7 de mayo a las 10 de México y 9 de Guatemala, de la mañana de México y las 9 de la mañana de Guatemala, la continuación de la charla ¿Qué está pasando en Guatemala? Con Mauro Bay Gondón, fundador y coordinador nacional de Codeca. Conduce también Héctor Díaz. Les recuerdo una vez más que todas las sesiones de este curso pueden oírse desde la primera hasta la presente en los distintos canales de la Brigada para la Libertad y en formato podcast también. Bueno, nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche cuando estaré hablando precisamente de Elena Stasova, quizá la bolchevique más importante de todas, no tan famosa como Krupskaya o Kollontai, pero creo que la bolchevique más importante de todas. Quizá me tome 2 sesiones para hablar de ella. Nos vemos el próximo martes. Muchos saludos. Gracias a todos.